Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero por alguna razón, el director Wang, que había visto a innumerables personas inconscientemente le tenía miedo, quizás porque la probabilidad de que Enigma tuviera un tipo de sangre era inferior a entre 1.000 millones, o quizás porque la mandíbula de Wang Yong era demasiado afilada, suave y perfecta, hasta el punto de resultar inhumana. Este apuesto joven que intimidaba a la gente no era solo un padre novato que acababa de enterarse del embarazo de su pareja, sino más bien un cazador de tesoros que codiciaba un tesoro de primera clase y quería conseguirlo. Su expresión reflejaba entusiasmo y obsesión. Confirmó repetidamente los resultados en la hoja de prueba. Sus dedos finos y brillantes aferraban el papel con fuerza, como si sostuviera la única joya del mundo: obsesión, codicia, éxtasis, persistencia. Frente a las cosas preciadas y amadas, cualquiera que lo pensara sería un crimen capital. Este es un tesoro único que solo le pertenece a él para siempre. A quien se atreva a competir con él, a quien se atreva a imponerse en su camino, lo matará. Los hijos de Enigma no son tan frágiles. Wang Yong se levantó y sonrió condescendiente al director Wang. Gracias por informarme los resultados, pero, por favor, cuide sus palabras. Wang Yong le entregó un cheque con una serie de ceros al doctor. Le estaré muy agradecido, doctor. Shen Shunyu vomitó repentinamente alrededor de las 10 de la noche. El restaurante que había reservado era realmente terrible. Cenó poco y empezó a tener hambre al despertarse. Wang Yong obligó a Shen Wenlang a llevar la cena a la cama de Shen Shunyu y disculparse por su mala actitud anterior. Shen Wenlang, por supuesto, no estaba contento. Con su temperamento, si fuera en cualquier otro momento, jamás cedería ante Shen Shunyu, ni siquiera bajo la presión de Wang Yong. Pero Wang Yong tenía muchos trucos, incluyendo la coerción, la inducción y las tácticas blandas y duras. Siempre se le daba bien criticar los puntos débiles de la gente, y le dijo a Shen Wenlang con ligereza: Wenlang, si llevas la cena para disculparte con el señor Shen, te daré inmediatamente la foto del omega que tomé en el banquete de ese día. Al ver la evidente vacilación de Shen Wenlang, Wang Yong sonrió levemente y le preguntó: ese omega, te gusta mucho su olor, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Ah, ¿verdad? Wang Yong no lo creía en absoluto y expuso sin piedad a Shen Wenlang. ¿No te gustó, pero lo abrazaste y dormiste con él toda la noche? ¿No sueles vomitar cuando hueles omega? Wenlang, si no pasa nada, el omega que pueda meterse en tu cama es tu única esperanza para salir de la soltería. La habilidad de negociación de Wang Yong no era muy buena, pero tiene demasiadas fichas en la mano. Shen Wenlang quiere saber quién es ese tonto Omega. Tiene una vaga premonición en su corazón, no mala, pero tampoco muy buena. Sucedieron muchas cosas extrañas esa noche, y lo que más le extrañó a Shen Wenlang fue porque Gao Tu, quien siempre lo seguía, desapareció repentinamente. ¿Podría ser que Gatu y ese Omega enloquecido habían conspirado contra él? ¿Por eso le pidió la renuncia tan de repente y apresuradamente? No, no debería ser así. Si Gautu realmente hubiera conspirado contra él junto con ese Omega que se metía en las camas de los demás, entonces no tenía por qué renunciar, sino que debería haberlo usado como moneda de cambio para sacar una gran ganancia. Ese tonto tibio e inflexible que se atrevió a pedirle que renunciara por un Omega embarazado
Ni siquiera podía chantajearlo. Al pensar en esto, Shen Wulang volvió a enojarse. No había visto a Gaotu en 3 días. Esa gente de la Secretaría y Recursos Humanos era una basura y ni siquiera encontraban una excusa para retrasarlos. Su incompetencia lo hundía y solo podía estar ansioso en vano viendo a Gaotu, quien se había mudado a una oficina lejos de la suya, entregar su trabajo y abandonar la empresa por completo hace 3 días.